Digan gloria a Dios. Amén. Siéntense, hermanos, gracias a Dios. Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Y como ustedes son testigos, hemos visto que la obra del Espíritu Santo hace y trabaja dentro de la iglesia de principio a fin. Tratándose del creyente, desde que oye la palabra hasta que se bautiza, Dios trabaja con él. Esa es la primera fase. Lo convence, lo hace entender, lo hace consciente, lo convence de pecado, lo convence de justicia y lo convence de juicio. Entonces él se bautiza y quiere ser salvo. Yo le contaba a los jóvenes, a los hermanos que se van a bautizar. Yo tenía 15 días en la iglesia de creyente. Cuando regresaba de un culto, yo le pregunté a mi mamá, le dije, si el Señor viene hoy, ¿me voy con él? Ella dijo, no, tú no te vas. Le digo, ¿por qué? Dice, porque todavía no te has bautizado. Porque la Biblia dice, me citó la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces tú necesitas bautizarte. Cuando ella me dijo eso a mí me entró la necesidad de bautizarme. Porque ya el Espíritu Santo me había convencido de juicio. Yo sabía que si el Señor venía y no me bautizaba, yo me quedaba. Entonces rápido le dije a mi mamá, quiero bautizarme entonces, porque yo no quiero pasar el tiempo en la iglesia. Entonces digo, habla con el pastor para ver qué día te puede bautizar. Y rápido hicimos las gestiones y fui bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Convencido de juicio, vivo hasta el día de hoy. Sé que Cristo viene y tengo que estar preparado. Eso hace de que entonces me mantenga firme en la iglesia, le sirva a Dios, ame a Dios, me fortalezca en las tentaciones, en las adversidades y me mantenga firme. Porque si Cristo viene y me encuentra descuidado, todo el tiempo que he pasado en la iglesia lo voy a perder. Entonces ya no nos queda bien retrocedernos para atrás. Más de 30 años bautizado en el nombre de Jesús. A mí personalmente ya no me queda bien volverme. Pero siempre el enemigo tratará de que nos volvamos. Pero no salimos nosotros para volvernos para atrás. Salimos para llegar. Amén. Y no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice la Biblia, hasta el día de su venida. Entonces tú no estás solo, hermano amado, tú no estás solo. Dios está contigo. Solamente lo que tienes que hacer es depender de Dios, es orar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio hasta que llegamos a la iglesia y nos bautizamos. Pero una vez que nos bautizamos, estamos capacitados ya para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hay hermanos que han recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Pero eso lo hizo Dios por medio de la fe. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Entonces hay hermanos que llegaron y el Señor los bautizó inmediatamente. Pero eso no significa que ya son salvos. Amén. Deben ser bautizados. El bautismo en el nombre de Jesús es tan importante que aunque una persona sea bautizada con el Espíritu Santo y el Señor viene, se queda. Pero si está bautizado y el Señor viene, se va. Por eso el cristiano, el Espíritu Santo rápido lo lleva al bautismo en agua en el nombre de Jesús.
Una vez que nos hemos bautizado, ahora el Espíritu Santo nos conduce a la perfección. Tenemos la segunda fase, porque no es que el Espíritu Santo dejó de trabajar en nosotros, sino que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Y mire, ya han habido veces que hay cristianos que oran, que ayunan, y Dios comienza a mostrarles, Dios comienza a darles una visión, Dios comienza a darles una revelación, Dios comienza a manifestarse de una manera más contundente, porque ahora el Espíritu Santo quiere perfeccionar la vida del cristiano. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces nosotros estamos rumbo a la perfección. No somos perfectos, pero estamos tras ello. Estamos en eso. Y el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es el motor que va con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Entonces cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, Dios más lo capacita, porque ahora sí, él no tenía amor, pero Dios le da un amor ágape. Porque uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, como veíamos el domingo pasado, es amor, gozo y paz. Estamos capacitados por Dios para nosotros nunca estar, humanamente podemos estar afligidos, tristes, pero hay una alegría que brota el alma, que es el fruto del Espíritu Santo. Que aunque estamos angustiados, aunque estamos afligidos, pero el Señor va con nosotros y está con nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros aquí vamos bien. El Espíritu Santo nos da los frutos del Espíritu Santo, que son un racimo lleno de 9 dádivas, 9 charismas, o 9 regalos, podemos decir, que componen un solo paquete, que es un solo fruto. Ya lo vimos la vez pasada: amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, que son los charismas o las dádivas para poder tener un buen comportamiento nosotros con el prójimo. Primero nosotros con Dios, luego nosotros con el prójimo, y luego para nosotros mismos, que son las últimas 3, que es benignidad, bondad, o fe, mansedumbre y templanza. Una vez que usted está con todas estas bendiciones de lo alto, usted está para más. Dios quiere darle más. Pero es aquí, precisamente, amada iglesia, donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Es precisamente ya en esa altura de la vida, donde el cristiano debe ser más cuidadoso de su vida espiritual. Usted es un pueblo espiritual, es un pueblo especial. Usted no es un pueblo que vive por lo que ve, hace las cosas por lo que ve, sino que usted tiene algo especial, que usted, Dios lo hace sentir, Dios lo lleva, Dios lo impulsa. Y es ahora donde usted tiene que tener más cuidado de su vida espiritual. Amén, digan gloria a Dios. Porque ahora que ya estamos bien equipados, ahora que ya estamos en la iglesia, ahora que ya tenemos madurez, ahora ya sabemos qué necesitamos para ser salvos, ya sabemos quién puede servir y quién no. Porque ya nosotros vamos alcanzando madurez dentro de la iglesia. Entonces viene un punto en el cual nos vamos a detener en esta hora, donde debemos cuidarnos nosotros de no pecar contra el Espíritu Santo. Aquí viene el momento donde puede ser decisivo para nosotros. Puede ser un momento de que nos pueda hacer quedar o nos puede hacer avanzar de una vez. Podemos estar detenidos, años y años detenidos, porque no nos damos cuenta que hemos pecado o estamos pecando contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces en esta mañana vamos a analizar pecados contra el Espíritu Santo.
Amén. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en tu vida, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Tú eres el templo portátil de Dios. Donde tú vas, va Dios. No es que Dios se quedó en la iglesia. Terminó el culto y nos vamos a la casa. Pero no es que Dios se quedó en la iglesia. No es que Dios se quedó en la construcción, sino que Dios va dentro de su iglesia. Y en este caso tú eres el templo del Espíritu Santo del Señor. Por eso el cristiano debe cuidarse de no pecar contra el Espíritu Santo. Y vamos a analizar en la Biblia el primer pecado contra el Espíritu Santo. El primer pecado contra el Espíritu Santo es la resistencia o resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede resistir al Espíritu Santo? Según el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 3, vamos a mirar aquí un punto donde vemos que es la resistencia al Espíritu Santo. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces vemos aquí que en los tiempos de Noé hubo una resistencia contra el Espíritu Santo. Dios, usando a Noé, predicó a la gente antidiluviana, los cuales resistían, no creían lo que Noé decía. No creer a la palabra es resistir al Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 7, versos 51, vamos a ver aquí otra resistencia. Hechos 7, 51, donde está Esteban, el apóstol o el diácono de la iglesia de aquella época, donde les habla a las autoridades. Y miren lo que les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, ellos no creían lo que Dios a través de la palabra les decía. Un cristiano puede resistir al Espíritu Santo y no prospera, no crece en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no cree a las palabras del Señor Jesús. Por eso nosotros, amada iglesia, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Recibirla y creerla. Una de las cosas que nos manda el Señor según San Juan capítulo 7, verso 38. Vamos a mirar San Juan 7:38. Una de las cosas que nos demanda el Señor es esta. ¿Qué dice ahí? El que cree en mí. No como dice el pastor Apolo, como dice la Escritura. Y aquí nosotros tenemos que discernir bien la Escritura. Porque hay personas que de pronto un pastor anciano dio una enseñanza y dicen: ay, así es. Viene otro pastor y le enseña y dice: no, así no me enseñó el otro pastor. Lo que me enseñó el otro pastor a mí me gustó. Pero es que no, tú no tienes que entender. Está bien que escuche lo que te enseñó el otro pastor, pero tienes que ver si lo que te enseñó está basado en la palabra. ¿Sí me comprende? ¿Por qué les digo esto? Porque el otro pastor no es Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros no podemos equivocar. Yo puedo aquí a ustedes darles una enseñanza y ustedes dicen: ay, qué bonito que ha sido el evangelio, pero no puede estar basada en la palabra. Toda enseñanza que ustedes reciban de la palabra de Dios
tiene que estar basada en la palabra. Si está basada en la palabra, entonces esa palabra, ese conocimiento que puedas recibir va a ser fructífero en tu vida. Va a ser bueno, va a ser provechoso. El Señor lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No dice ahí como dice Pedro, como dice los discípulos, como enseñó Moisés, no. Como dice la Escritura. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser personas lectoras de la Biblia. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras. Amén. Escudriñemos la palabra de Dios y la vamos a reforzar con la enseñanza que recibimos. Amén. Usted escudriña y refuerza, y lo que va escuchando y reforzando, usted va creyendo. Esto se le va quedando, le va dando conocimiento, y ese conocimiento a usted le va a dar fe. Usted conoce, usted sabe lo que hace, usted sabe a quién le sirve, usted sabe a quién lo sigue, usted sabe a quién lo ama. Todos pueden decir que está mal, pero usted dice está bien, porque usted tiene fundamento en la palabra. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Y es de ahí donde no nos debemos dejar mover de lo que dice la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, nosotros, amada iglesia, si creemos todo lo que el Señor dice, estamos bien. Pero a veces vemos un punto en la Biblia y dice: no, yo no creo esto, no estoy de acuerdo en esto, porque el pastor tal enseñó de esta manera. ¿Acaso que el pastor tal es Dios? Pues es que sea un viejo, pues es que sea una persona con experiencia, pero los humanos nos equivocamos. ¿Sí o no? Entonces aquí lo que vale es lo que dice la Escritura. Por eso usted su Biblia la debe tener bien aseñaladita, bien rayadita. Con ese texto me gustó, este de acá me impactó, este de acá también, este para evangelizar, este para enseñar, este para dar una conferencia, este para mostrarle a mi amigo. Su Biblia tiene que estar bien andadita, bien escudriñadita. Amén. Amén o no. Porque a veces la Biblia la tenemos es en segundo plano. La Biblia debe ser nuestro manual y debe estar en nosotros. Por eso que a veces hay pastores que le dan de deber a los creyentes, que me traen el versículo tal otra semana, con el fin de que el creyente lea la Biblia. ¿Ustedes quieren que les siga dando deber? Yo no les voy a dar deber, porque cada uno debe ser responsable. Ustedes deben saber que deben leer la Biblia, deben escudriñar la palabra, deben saberse las historias de la Biblia. Amén. Entonces uno tiene que saber eso, pero a veces uno no lee la Biblia. Hay otros hermanos que leen solamente el Nuevo Testamento. En el Antiguo no me interesa, solo el Nuevo. ¿Quién le enseñó que solo el Nuevo le sirve a usted? No, el pastor tal me enseñó así, no. Si el pastor no es Dios. Cuando el Señor habló con los jóvenes de Emaús, Él comenzó a hablarles desde que Moisés habló por todos los profetas y comenzó a enseñarles lo que de Él decía. Es que la Biblia es como un camino. Génesis, como vimos y dice la palabra Génesis, es el principio. Y Apocalipsis es el fin. La palabra Génesis quiere decir principio o inicio o comienzo. Génesis, porque ahí comienza la historia.
Y Apocalipsis es la revelación de los últimos días. Entonces usted tiene que leer Génesis. ¿Cuánto le gusta leer Génesis? Amén. ¿Cuántos han leído Génesis? Les hago una pregunta de Génesis. Amén. Claro, ya no se han de acordar. Entonces, es importante que leamos la Biblia, porque ahí nosotros nos empapamos de la verdad. El Señor dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras. ¿Qué más? ¿Qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros, seréis. ¿Qué más? Verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Y qué más? Y conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad? Amén. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es conocer. Mire, cuando usted va a conocer la verdad, tiene que conocer qué es esa verdad. La hermana Mariana dice: es Cristo, la verdad es Cristo. Pero no solo Cristo, sino la verdad tiene un origen, tiene un comienzo. Cristo, Marcos capítulo 1 versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La verdad a usted le dice quién es Cristo, cómo viene simbolizado Cristo en la Biblia. Y lo que Él hizo para salvarlo a usted. Lo que Cristo hizo para salvarlo a usted no fue poco, fue algo grande. Pagó un precio tan grande. Amén. Mire, primero voy a hacerles rapidito una breve reseña histórica. Primero, siendo Dios, estando en el cielo donde estaban los ángeles, arcángeles, serafines, adorándolo y alabándolo, siendo Dios, tomó la decisión Él de hacerse hombre. ¿Por qué? Solamente para podernos salvar a nosotros. Él no podía venir en espíritu porque Dios es espíritu. A Él no lo podían ver los hombres. Él no tenía relación con el pecado. A Él no lo podía ver la humanidad. Si el hombre lo veía, se moría inmediatamente, porque Él es santo. Amén. Pero como Él es santo, Él tomó un cuerpo de hombre, tomó un cuerpo de carne y huesos. Él dijo: voy a hacer este plan de salvación. Siendo Dios, se tomó forma de hombre. Filipenses 2 dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, se quitó la corona, se quitó el manto, Él se despojó de su trono y vino hasta la tierra a ser un siervo, a nacer en la familia más rica. Entonces, ¿en qué familia nació? En la familia más pobrecita de la tierra. El día que María iba a dar a luz, ¿había billete para ir al hospital? ¿Ah? Inclusive casi que la gente no lo quería porque era muy pobrecito. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un establo. El Rey de Reyes, siendo Dios, se despojó de su trono. ¿Sabe por qué se despojó? Porque te vio a ti caído, te vio a ti golpeado. El pecado hacía lo que quería contigo y el diablo se aprovechaba y te daba duro, te golpeaba, te maltrataba, hacía lo que le daba la gana. Pero Dios dice arriba en el cielo: ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es golpeado injustamente.
Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Se despojó. Siendo Dios, se hizo hombre y nació en la familia más pobre y nació en un pesebre. El niño Jesús. Y ni bien nace, ahora el rey lo busca para matarlo. ¿Dónde está Jesús? Hemos oído que ha nacido por aquí un rey. ¿Dónde está? Yo quiero matarlo. ¿Y sabe qué hizo el rey? Porque el rey dijo, hay que matar a ese que dicen que es un rey que viene aquí. Yo soy el único rey. Entonces el ángel del Señor le habla a José en la noche. José, ¿sabe qué? Huye a Egipto, porque el rey buscará al niño para matarlo. José se va a Egipto. Pero cuando él se va en Egipto, escucha en Egipto que el rey acá en Israel da la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Y se ve un llanto. Israel lloró, los niños fueron muertos. Los mataron por causa de Jesús, que desde que ni nació lo andaba buscando el diablo. Pero él se despojó siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra para darte vida a ti y darme vida a mí. Él se despojó para que tú puedas recibir el Espíritu Santo, para que tú seas lleno del poder de Dios. Él se despojó de su trono para que tus pecados sean perdonados y tú seas salvo. ¡Aleluya! Luego que nació, se crió, dice la Biblia, pasó sujeto a sus padres. Después que se perdió allá ¿dónde se perdió? ¿Se acuerdan dónde se perdió? Cuando tenía 12 años. ¿A dónde? Sí, en la caravana, sí, correcto. Venían de Egipto porque Augusto César había hecho un edicto que todos vayan a ser empadronados en Jerusalén, y todos los años subían. Y a los que tenía 12 años al regreso, el niño Jesús se pierde. Creo que Jesús era un poquito inquieto, ¿verdad? Se perdió. María pensaba que venía con los demás niños. Y allá van todos esos muchachos, ahí va mi hijo, ahí va Jesús. Pero cuando dice, voy a buscarlo para darle un pan, aquí me dan un pan, lo busca. Busque a Jesús, ni el rastro. Se volvieron otra vez a Jerusalén y lo buscaron por todas partes. Búscalo en una casa, en otra y en otra, nada. Hasta que dijeron, ¿será que está en el templo? Y se fueron al templo. Y en el templo lo encuentran sentadito, hablando con los doctores de la ley, unos rabinos, pelo blanco, barba blanca, y que le hacían preguntas al niño Jesús y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría sin haber estudiado? ¿Quién es este niño? Y de repente aparece un hombre pobre, José y María. De pronto su ropita era de ropita de pobrecito. Y van llegando. Pero, mijo, ¿qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando incansablemente. Y él dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué será? ¿Qué será lo que quiere decirnos Jesús? María meditaba en esas cosas. Y dice la Biblia que desde ahí el niño Jesús estuvo sujeto a sus padres. Hay un silencio de 12 años hasta los 30 años. No sabemos qué hacía Jesús cuando tenía 17, 18, 20, 25 años. No sabemos nada. Se llevaba muy bien con Juan el Bautista. No sabemos, porque eran familiares, cercanos. Pero a los 30 años aparece Jesús en el río Jordán. Amén. Esa es la verdad que debemos saber. ¿Conoceréis qué?
y la verdad os hará libre. Cuando usted no conozca esta verdad, usted va a estar ciego. Cualquiera lo va a poder engañar. Cualquiera le puede meter doctrina falsa. Pero cuando usted conoce la verdad lo hace libre. Bendito el nombre de Jesús. Y mire, Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Comienza su ministerio público. Llama a sus apóstoles. Los capacita, los prepara, los envía a predicar. Y sigue predicando el evangelio por 3 años y medio en todo Jerusalén, Judea, en las orillas del mar. Jesucristo predicaba el evangelio. ¿Jesús tenía una casa? No. ¿Tenía una barca propia? No. Jesús, mire, bueno, una casa difícil comprar, un poquito cara, ¿verdad? Comprar una barca, también puede ser un poco caro. Pero un burro, ¿quién no va a tener Jesús? Pero Jesús no tenía ni siquiera un burro. Que el día que se presentó a Jerusalén, él dijo: miren, allá abajo van a encontrar ustedes un pollino atado. Nadie se ha montado. Desaten ese pollino y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, digan que el Señor lo necesita. Y trajeron un burrito, me imagino tiernito todavía, ya de monte, claro, pero nadie había montado. Le pusieron ahí unas colchas o unos mantos, y Jesús se sentó en ese burro. Y la gente lo conocía a Jesús, claro. Miles de personas que habían sido ciegos, habían sido cojos, habían sido paralíticos, habían sido endemoniados, pero Jesucristo los había libertado. Jesucristo les había dado la libertad que el hombre necesita. Y cuando lo vieron sentado en ese burro, iba entrando a la ciudad, y ellos sacaban sus ramas de palma, sacaban sus mantos y los tiraban y decían: Hosana. Le aplaudían: Hosana, Hosana, este es el rey, este es el que gobernará a Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Jesucristo, siendo el rey de la gloria, se vino a vestir como un siervo y a vivir. Un día un hombre le dijo: Señor, te seguiré. Como que el Señor le dijo: piensa bien lo que vas a hacer, porque ¿sabes qué? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si me vas a seguir, piensa lo que vas a hacer. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos esa verdad, nadie nos mueve de aquí. Amén. Conoceréis la verdad. Esa es la verdad. Conocer la verdad es un proceso. La verdad es un paquete grande. La verdad es un compendio grande. La verdad no solamente podemos decir es Cristo. La verdad es un compendio inmenso. Es conocer quién es Jesucristo, que vino a hacer esta tierra, qué dijo Jesucristo. ¡Aleluya! Pero se venía lo más duro todavía. Lo más duro. ¿Sabe qué era lo más duro? Dejarse crucificar. Jesús en el espíritu sentía que era duro. Y llegaba el momento que él humanamente, como que decía: capaz que de aquí me devuelvo. Capaz que ya no salvo a Mariana. Capaz que ya no salvo a Estefi. Ya me voy. Así que un día le dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar, porque estoy angustiado hasta la muerte. Acompáñenme a hacer una oración.
Y se llevó 3 discípulos. ¿Quién nomás? Pedro, Jacobo, Juan. Creo que fueron todos. Y llegó a un lugar llamado Getsemaní. Y se fue un poquito, como a 30 metros de distancia. Y se arrodilló en una piedra se arrodilló Jesús. Y le dijo a sus discípulos: oren por mí, oren por mí. Y él se fue a orar en una piedra. Y dijo: Padre, la hora ha llegado. Este trago no lo quiero tragar. Es tan amargo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dame fuerzas. Fortaléceme. Siento el peso del pecado de toda la humanidad. El peso de todos nosotros caía sobre él. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él tu pecado, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero cuando él estaba llorando, se levantó esa piedra y se fue a ver a sus compañeros, sus discípulos. ¿Sabe cómo los encontró? Roncando. Despiértese, por favor. Hey, Pedro, levántate. ¿No has podido velar conmigo una hora? Despiértate. Juan, despiértate. Mateo, oren, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Y se fue otra vez y se postró a orar. Y dice que mientras él oraba, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y estando en tremenda agonía, cuando parece que las fuerzas se le acababan, vinieron ángeles del cielo para fortalecerlo. Tranquilo, Jesús, tranquilo. Vas a llegar. Se va a cumplir el propósito. Vas a llegar allá. Mucha gente será salva. Vas a hacer la obra de redención. Conoceréis la verdad. Conocer la verdad es entender lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Es entender. Cuando uno entiende esto, uno llega a la iglesia, se arrodilla, llora, se quebranta y le dice: gracias, Señor Jesús, yo no soy digno, yo no merezco ser salvo, porque pagaste tanto, yo no merezco. Uno se quebranta. Solo con entender esa verdad, uno se quiebra, hermano. Si usted nunca ha llorado, ese día usted va a llorar como un niño ahí. Pero no porque es un cobarde, sino porque entiende esta verdad. Y esta verdad lo hace libre. Aleluya, aleluya. Iglesia querida, póngase de pie esta mañana.
Y yo no sé cuántos quisieran venir al altar hoy a decirle: Señor Jesús, voy a conocer más, voy a interesarme más. Ush.